Aquí tienes la traducción completa al español, manteniendo exactamente el mismo texto, He had seen estilo, this kind of fear errores before. tipográficos He incluidos knew y what he el had tono to original, do. sin cambiar ni corregir nada. La sangre nunca pertenece a un poste de cerca. No aquí fuera, donde la tierra despierta lenta y silenciosa y un hombre puede pasar media vida intentando olvidar el mundo que lo rompió. Pero esa mañana, Kellogg Thorne vio una raya de rojo oscuro secándose bajo el sol naciente, y lo detuvo en seco en medio de su cabalgata. Tiró de las riendas de su caballo y se quedó mirando. El mundo a su alrededor estaba quieto, nada más que el viento rozando el salvia y el suave crujido del cuero de su silla. Caleb tenía 52 años, tallado por años de sol duro y silencio más duro. 12 años viviendo solo en ese pedazo de tierra lo habían convertido en un hombre que quería su rutina simple y su compañía inexistente. Sin embargo, ahí estaba, mirando sangre que no tenía ningún derecho a estar allí. Se bajó del caballo, las botas aterrizando en la tierra seca con un golpe sordo. El rastro de sangre llevaba hacia el tramo lejano de su campo, la parte que la gente nunca cruzaba a menos que estuviera perdida o desesperada. Caleb lo siguió, el rifle colgado en la mano, cada paso levantando pequeñas nubes de polvo. Entonces la vio. Una mujer joven yacía desplomada junto a la línea de la cerca, medio oculta por la hierba alta. Su vestido estaba desgarrado, su rostro rayado de tierra, y su respiración llegaba en tirones cortos e irregulares como si hubiera corrido mucho más de lo que sus fuerzas permitían. Una mano apretaba su costado donde la sangre había empapado la tela. La otra se arrastraba débilmente por el suelo, como si incluso en sus últimos momentos estuviera intentando arrastrarse a algún lugar. Caleb se acercó despacio, con cuidado. De la forma en que un hombre se acerca a un animal herido que aún puede morder solo por miedo. Sus párpados aletearon. Cuando se abrieron, vio ojos verdes nublados por el dolor y el polvo. Ojos que lo observaban con el instinto afilado de alguien que había sido cazado. Se arrodilló junto a ella. Su sombra cayó sobre su rostro y ella se estremeció como si las sombras la asustaran más que la luz del sol. Cuando intentó hablar, su primer aliento se quebró. El segundo trajo un susurro que apenas oyó. Por favor, no me devuelvas. Caleb sintió que las palabras lo golpeaban en un lugar que creía que se había vuelto piedra hacía mucho. Había oído miedo antes. Había oído mentiras, desesperación y toda excusa que un hombre pudiera imaginar. Pero esta voz no mentía. Suplicaba. Estaba rota. Miró por encima de la tierra abierta, escudriñando las colinas lejanas. Este tipo de miedo no aparecía solo. Tenía jinetes detrás. Hombres que seguirían la sangre hasta que el rastro terminara. De una forma u otra. Caleb volvió a mirarla, al temblor de sus dedos, a la tierra pegada al sudor de su piel, a la pura determinación que debió haberle costado llegar hasta su tierra. No sabía nada de ella. No necesitaba saberlo. Algunos peligros se oyen venir, otros se sienten, y algunos llegan en forma de una desconocida desplomada en la puerta de tu casa. La pregunta ahora era sencilla. ¿Qué fuerza podía empujar a una mujer joven tan lejos en lo salvaje, dejando sangre en un poste de cerca que no había visto problemas en más de una década? Kellogg Thorne levantó a la mujer en sus brazos, con cuidado de no presionar la herida de su costado. Era más ligera de lo que esperaba. Esa clase de ligereza que viene de demasiadas millas recorridas con muy poca comida y demasiado miedo. Su aliento rozó débilmente su camisa mientras la llevaba hacia la cabaña que había sido su única compañía durante 12 largos años. Dentro la depositó con suavidad en el catre estrecho junto a la ventana. La cabaña olía a madera seca, tabaco viejo y al leve rastro de café que llevaba en la estufa desde el amanecer. Era el olor de una vida tranquila, una vida que estaba siendo abierta de nuevo de formas que nunca había planeado. Caleb trajo un barreño de agua, desgarró una tira de tela limpia y destapó una pequeña botella de whisky que había estado destinada a noches frías y recuerdos antiguos. Limpió la suciedad de su herida, observando cómo su mandíbula se tensaba de dolor. Ella no gritó. Eso por sí solo le dijo mucho. Cuando finalmente abrió los ojos otra vez, estaban más claros que antes, aunque todavía rodeados de agotamiento.
Por un momento, simplemente lo observó, intentando decidir si él era peligro o salvación. Caleb siguió trabajando en silencio. Hablar demasiado pronto nunca ayudaba a nadie. Después de un rato, ella susurró, voz delgada y áspera. Gracias. Sus dedos apretaron la manta como si necesitara algo sólido a lo que aferrarse. Caleb asintió una vez. Corriste mucho. ¿Alguien te persigue? La pregunta quedó flotando en el aire como polvo atrapado en un rayo de atardecer. Ella dudó, luego tragó con fuerza. Sí. No pararán. No hasta terminar lo que empezaron. Caleb se echó hacia atrás en el taburete junto al catre. Había visto este tipo de miedo antes. Hace años, cuando los hombres con armas solo respondían al peso de su propia codicia. Había enterrado demasiadas verdades como para confundir esta mirada con cualquier otra cosa. ¿Qué empezaron? Su voz se mantuvo calma, pero el tono llevaba el acero de un hombre que quería la verdad y no aceptaría menos. La mujer cerró los ojos un momento, como recogiendo fuerzas. Luego habló. Me llamo Lena Carter. Mi familia tenía una pequeña concesión cerca de Silver Mesa. Encontramos una veta de mineral, más rica que cualquier cosa que hubiéramos visto. La noticia corrió rápido, demasiado rápido. Caleb sintió que su mandíbula se tensaba mientras ella continuaba. Un hombre llamado Cole Maddox la quería. Es capataz en el campamento minero. Envió a sus pistoleros una noche. Dijeron que solo querían hablar, pero los hombres como esos no vienen a hablar. Su voz se quebró y atrajo la manta más cerca. Nos quitaron la concesión. Nos quitaron todo. Solo escapé porque corrí cuando creyeron que estaba muerta. Quieren terminar el trabajo para que nadie sepa lo que hicieron. Caleb se quedó allí sin moverse, dejando que sus palabras se asentaran como polvo después de una cabalgata dura. Había visto la codicia destruir familias antes, pero algo en esta historia cortaba más hondo, más profundo. Tal vez era el recuerdo de su propio pasado. Tal vez era la forma tranquila en que hablaba, como si cada palabra le costara más fuerza de la que le quedaba. Afuera, un cuervo graznó desde la línea de la cerca. La tierra estaba quieta, pero la quietud se sentía como el aliento antes de una tormenta. Una verdad se iba haciendo más clara con cada segundo que pasaba. Si Lena Carter decía la verdad, entonces los problemas ya estaban más cerca de lo que ninguno de los dos quería creer. Caleb permaneció en el taburete junto a Lena un largo momento, dejando que su historia se hundiera en las grietas de aquella pequeña cabaña. Silver Mesa, una concesión robada. Hombres contratados para matar. Todo encajaba demasiado bien, demasiado perfecto, como suelen hacer las cosas malas cuando la codicia lleva las riendas. Afuera, por la ventana, la tierra se extendía quieta y amplia, pero Caleb sabía mejor que confiar en la quietud. Se levantó despacio, las articulaciones rígidas por años de trabajo duro y recuerdos más duros, y caminó hacia la puerta. La abrió lo justo para mirar hacia el campo. Nada se movía salvo el viento, doblando la hierba alta. Aún así, la inquietud se quedó con él. Cuando se volvió, Lena lo observaba, sus ojos preocupados y agudos. ¿Crees que encontraron mi rastro? Caleb respondió con la clase de honestidad que exigen las llanuras. Si te quieren tanto, seguirán hasta el polvo mismo. Cruzó la habitación, apartó la vieja alfombra y levantó la trampilla oculta debajo. Las bisagras gimieron por el desuso, quejándose como huesos viejos. Señaló hacia el espacio oscuro de abajo. Estarás a salvo ahí abajo hasta que sepa que viene. Lena dudó, sus dedos retorciendo la manta. Su voz tembló. Si vienen, no puedes enfrentarlo solo. Caleb la miró directo a los ojos. He estado solo mucho tiempo, lo suficiente para saber lo que puedo manejar. Por un momento, ella no se movió. Luego tomó una lenta respiración, reunió sus fuerzas y bajó por la escalera. Caleb bajó la trampilla y volvió a estirar la alfombra en su lugar, luego se quedó quieto, escuchando. La cabaña se asentó a su alrededor, crujiendo como siempre cruje la madera vieja, pero un sonido no pertenecía. Golpes de cascos, débiles al principio, lejanos, constantes.
Caleb se acercó a la ventana y miró hacia la cresta lejana. 4 jinetes emergieron de detrás de una loma baja. Sus siluetas se movían con propósito. Hombres contratados para rastrear y terminar un trabajo. Hombres que no querían testigos. Los jinetes redujeron la marcha cerca de la línea de la cerca, mirando al suelo mientras sus caballos sacudían la cabeza. Uno desmontó y se agachó, estudiando la tierra. Caleb sabía exactamente qué buscaba. Huellas, sangre. Cualquier señal de una mujer herida intentando adelantarse a la muerte. El jinete se incorporó de nuevo y señaló hacia la cabaña. Incluso desde la distancia, Caleb sintió el cambio en el aire. Ese momento en que la violencia reconoce su destino. Salió al porche, rifle suelto pero listo. Las tablas bajo sus botas gimieron en advertencia. El jinete principal gritó, su voz afilada como whisky saco. Buscamos a una ladrona, una mentirosa, una intrusa. Pasó por aquí. Solo queremos hacerle unas preguntas. Caleb respondió sin parpadear. Esta tierra no recibe visitas. No encontrarán lo que buscan. Los jinetes intercambiaron miradas, sus caballos inquietos bajo el sol caliente. La tensión se movía entre ellos como una serpiente de cascabel deslizándose por la maleza. Caleb sintió el peso del momento asentarse en sus hombros porque todo dependía de lo que ocurriera a continuación. Y los jinetes ya habían decidido que no se irían sin registrar su tierra. Los jinetes se acercaron, sus caballos resoplando en nubes de polvo mientras se detenían a solo unas yardas del porche de Caleb. El hombre principal se irguió en la silla, las manos sueltas cerca de su pistolera, los ojos agudos con la confianza de alguien que había lastimado a suficientes personas como para creer que nunca pagaría por ello. Caleb sintió que su mandíbula se tensaba, pero mantuvo su postura relajada. El rifle equilibrado ligeramente en sus manos. El hombre gritó de nuevo. Registraremos tu granero y tu cobertizo. Solo tomará 1 minuto. Caleb le dio un lento asentimiento. Una tierra libre deja que un hombre tome sus propias decisiones, pero deberían pensarlo 2 veces antes de pisar donde no son bienvenidos. Los jinetes intercambiaron miradas. Esa clase de miradas que los hombres comparten justo antes de que el problema se agudice. Uno chasqueó la lengua y guió su caballo hacia adelante. Otro lo siguió, rumbo al granero. El tercero desmontó y comenzó a examinar la tierra cerca de la línea de la cerca. Caleb lo observó de cerca. Rastrear era un arte, y ese hombre se movía como un artista. El jinete principal se quedó donde estaba, mirando fijamente a Caleb como intentando arrancarle todos los secretos con solo la mirada. Cuando sonrió, mostró la clase de sonrisa que solo crece de malas intenciones. Una vida tranquila aquí fuera. Raro que no te hayas dado cuenta de que alguien pasó por aquí. Caleb respondió con la calma de un hombre que había pasado años eligiendo el silencio antes que la compañía. Me doy cuenta de lo que necesito darme cuenta. El jinete que estudiaba la tierra levantó de pronto la mano. Caleb sintió el cambio en el aire. El hombre se agachó de nuevo, rozó el suelo con las yemas de los dedos, luego señaló directamente hacia la puerta de la cabaña. Huellas frescas, pequeñas, ligeras. No son tus botas. Alguien vino aquí esta mañana. El jinete principal sonrió, mostrando la clase de sonrisa que solo nace de malas intenciones. Parece que tienes compañía después de todo. Caleb no se movió. Su corazón se mantuvo firme, como había aprendido a mantenerse firme hace mucho cuando la supervivencia dependía de ello. Dentro de la cabaña, se imaginó a Lena conteniendo la respiración en la oscuridad bajo el suelo. Esperaba que la trampilla aguantara. Esperaba que su miedo permaneciera callado. El jinete principal bajó de su caballo y caminó hacia el porche. Sus botas aplastaron la hierba quebradiza debajo de ellos. Cada paso lento y deliberado, como si quisiera que Caleb oyera cada centímetro de su acercamiento. Cuando llegó al pie de las escaleras, descansó la mano ligeramente sobre su pistola. Los hombres que posan la mano así rara vez descansan mucho tiempo. Caleb levantó el rifle solo un poco, no lo suficiente para empezar una pelea, pero lo suficiente para mostrar que la línea en la tierra había sido trazada. El jinete ladeó la cabeza y dijo suavemente:
Vamos a entrar. Antes de que Caleb pudiera responder, un crujido agudo resonó desde la cabaña detrás de él. Una tabla del suelo, solo una, lo justo. Los ojos del jinete se entrecerraron. Él también lo había oído. En ese instante, la mañana tranquila se transformó en algo hambriento y peligroso, y Caleb Thorne comprendió que el primer disparo estaba a punto de llegar. La tabla apenas había terminado de resonar cuando el jinete principal echó mano a su pistola. Caleb se movió primero, no rápido como se mueven los jóvenes, sino rápido como se mueve la experiencia. Su rifle disparó una vez y el tiro lanzó al jinete hacia atrás, derribándolo en el polvo donde no volvió a levantarse. Los otros hombres reaccionaron al instante. El tiroteo quebró la mañana silenciosa, abriéndola de par en par. Caleb se lanzó detrás de la baranda del porche mientras las balas desgarraban la madera y enviaban astillas volando. Accionó la palanca de su rifle, disparó de nuevo, luego se movió antes de que la siguiente bala astillara el poste junto a su cabeza. Desde dentro de la cabaña, un grito ahogado le dijo que Lena había oído todo. Rezaba para que se mantuviera agachada. Su herida no le permitiría luchar mucho tiempo. Esta batalla era cosa suya. Dos jinetes se cubrieron detrás del abrevadero. Uno se quedó junto a la pared del granero, disparando en ráfagas cortas. Caleb contó sus disparos, contó su posición, contó la distancia que se reducía entre la vida y la muerte. No había querido esta pelea. No había querido que nada cambiara, pero el cambio había llegado, y él no era la clase de hombre que dejaba que lo pisotearan. Con los jinetes concentrados en el porche, Caleb se deslizó por el lateral y corrió hacia el granero. Sus piernas ardían y su respiración era áspera, pero siguió adelante. Dentro del granero encontró una caja de suministros viejos, reliquias de un trabajo minero que había hecho antes de que la vida lo enviara por otro camino. Dio lo que necesitaba. Un único cartucho de explosivo minero envuelto en papel gastado. La mecha a un Jezebel, lo había guardado durante años, diciéndose que algún día debería tirarlo. Nunca lo hizo. Encendió la mecha con dedos temblorosos, susurró una oración silenciosa y rodó el explosivo por la tierra hacia el abrevadero donde se ocultaban dos jinetes. Rebotó una vez, dos, luego un rugido agudo desgarró el aire. Tierra y humo explotaron hacia arriba mientras el abrevadero se hacía pedazos. Cuando el polvo se asentó, un jinete yacía inmóvil. Otro se arrastraba lejos, herido y listo para huir. El último hombre junto a la pared del granero miró en shock, luego tiró su arma, trepó a su caballo y cabalgó fuerte hacia las colinas. El silencio se asentó lentamente sobre el rancho, un silencio que pesaba. Caleb caminó de vuelta hacia la cabaña, el rifle todavía caliente en sus manos. Lena abrió la puerta de un empujón, pálida y temblando, pero viva. Miró los cuerpos, luego a él. Su voz se quebró. ¿Se acabó? Caleb asintió. Por ahora. Pero la verdad tiene la costumbre de encontrar la luz del día. Se caló las botas y alcanzó su sombrero. Lena lo observó desde el catre, la preocupación de vuelta en sus ojos. ¿A dónde vas? A la ciudad más cercana. Alguien tiene que hablar por tu familia. Sus dedos se apretaron alrededor del borde de la manta. Su voz se quebró. Por favor, no hagas eso. Si saben que estoy viva, volverán por los dos. Caleb sostuvo su mirada. El peso de su elección pesado pero sólido. Ya están viniendo. La diferencia ahora es si vienen como sombras o como hombres. La ley está esperando. Caleb ensilló su caballo y cabalgó hacia la ciudad más cercana, llevando la verdad sobre sus hombros y las palabras de Lena en su mente a mente. Días después, llegaron funcionarios del condado. Lena contó su historia. Escucharon. Esta vez, la ley escuchó y la tierra finalmente volvió a respirar. Caleb reparaba su cerca por las tardes mientras Lena se sentaba en el porche, el sol curativo en su rostro. La quietud se sentía diferente ahora. No vacía, no solitaria, solo honesta. Había pasado 12 años escondiéndose del mundo. Pero una desconocida desplomándose en su cerca le había recordado algo importante. Un hombre no está hecho para cargar su pasado como una cadena.
A veces tiene que romperla. A veces tiene que volver a levantarse. A veces el camino más duro es el que lleva a casa. Así que aquí va un pensamiento para ti. Cuando la vida traiga a tu puerta a alguien que necesita tu coraje, ¿retrocederás o darás un paso adelante? Si esta historia te quedó siquiera un poco, dale un like. Ayuda más de lo que crees. Y si quieres más viajes por el viejo oeste, siéntete libre de suscribirte y cabalgar junto a la próxima historia, 1.7S Fast.